El Hospital Embrujado de Waverly Hills, un relato de terror y misterio inmortal. Ubicado en lo alto de una colina, el Hospital Waverly Hills, en Kentucky, Estados Unidos, se alza como un vestigio silencioso de tiempos oscuros. Este antiguo sanatorio, que en su apogeo fue hogar de miles de pacientes de tuberculosis, guarda entre sus muros no solo el eco de la tragedia humana, sino también relatos de fantasmas, presencias invisibles y fenómenos inexplicables que han tejido una leyenda tan perturbadora como fascinante. Un refugio de esperanza convertido en escenario de horror. A principios del siglo XX, cuando la tuberculosis, también conocida como la plaga blanca, asolaba a la población, Waverly Hills fue erigido como un santuario para quienes padecían esta implacable enfermedad. Los pacientes llegaban con la esperanza de encontrar alivio, pero para muchos, este lugar no fue más que la última parada antes de la muerte. Se dice que, durante el apogeo de la epidemia, hasta 60.000 personas fallecieron en el hospital y sus espíritus, atrapados en el sufrimiento, nunca lograron escapar de sus frías paredes. Entre sus corredores interminables y habitaciones vacías, las historias de lo sobrenatural comenzaron a multiplicarse. Los antiguos trabajadores y pacientes afirmaban haber visto figuras fantasmales deslizarse en la penumbra, escuchar susurros en la oscuridad y sentir cómo el ambiente se cargaba de una energía densa e inquietante. El túnel de la muerte, un camino sin retorno. Uno de los aspectos más aterradores del hospital es su famoso túnel de la muerte. Una estructura de más de 150 metros que originalmente fue construida para transportar los cuerpos de los fallecidos fuera de la vista de los demás pacientes, en un intento por no desalentar a quienes aún luchaban por sobrevivir. Sin embargo, con el tiempo, este túnel se convirtió en el epicentro de numerosas leyendas. Hay quienes aseguran que, al adentrarse en sus profundidades, pueden sentir una presencia que no es de este mundo, algo frío y malévolo que vigila desde las sombras. Los investigadores paranormales que se han atrevido a explorar sus oscuros confines han reportado la aparición de luces inexplicables, voces incorpóreas y una constante sensación de que algo o alguien los observa atentamente, como si el pasado no hubiera sido completamente enterrado. El fantasma de Mary y otros encuentros sobrenaturales. Entre los muchos espectros que habitan Waverly Hills, uno de los más conocidos es el de una joven llamada Mary. Se dice que Mary era una enfermera que trabajaba en el hospital y que, tras enterarse de que estaba embarazada y sola, decidió quitarse la vida en una de las habitaciones del 5º piso. Desde entonces, su presencia ha sido vista por numerosos visitantes, quienes afirman que la sombra de una mujer se aparece en las ventanas, observando silenciosamente hacia el horizonte, como si esperara una redención que nunca llega. Junto a Mary, otros espíritus se han hecho sentir en el hospital. El de un pequeño niño llamado Timmy, que juega con una pelota que nunca deja de botar en los pasillos, y el de un anciano que aún ronda las habitaciones donde tanto sufrieron sus últimos días. Cada uno de ellos, fantasmas de un tiempo congelado, parece estar encadenado a los recuerdos de un dolor imposible de olvidar. Un lugar donde el tiempo se detuvo. Hoy en día, el Hospital Waverly Hills es un sitio de peregrinación para los amantes de lo paranormal. Sus oscuros pasillos, ya sin pacientes, continúan albergando las mismas energías perturbadoras que lo convirtieron en uno de los lugares más embrujados del mundo. La historia de este hospital, cargada de muerte, sufrimiento y fenómenos sobrenaturales, sigue viva en cada rincón, atrayendo a curiosos y cazadores de fantasmas por igual, en busca de respuestas a lo inexplicable. Así, Waverly Hills, entre la niebla de las colinas de Kentucky, sigue susurrando historias de miedo y misterio. No importa cuántos años pasen, ni cuántos relatos se acumulen, su leyenda parece destinada a perdurar, tal vez, hasta el fin de los tiempos. La trágica historia del Hospital Waverly Hills, un refugio que se convirtió en prisión. El Sanatorio Waverly Hills, que se erige como un silencioso monumento en las colinas de Kentucky, nació con una misión noble y sombría. Inaugurado en 1910 como un modesto hospital de 2 pisos, estaba diseñado para albergar a no más de 40 pacientes, un espacio pequeño, pero adecuado para los tiempos. Sin embargo, este refugio de esperanza pronto se vio desbordado por una enfermedad devastadora, la tuberculosis, conocida en aquel entonces como la plaga blanca.
En las primeras décadas del siglo XX, esta enfermedad arrasaba con poblaciones enteras, especialmente en las áreas urbanas más densamente pobladas. Y Kentucky no fue la excepción. Una epidemia que desbordó los límites. La tuberculosis se extendía rápidamente, cobrando vidas a un ritmo implacable, y los hospitales, como Waverly Hills, se vieron desbordados por la afluencia de infectados. Lo que alguna vez fue un espacio pensado para un puñado de enfermos pronto se convirtió en un lugar donde la expansión era la única opción. Los pasillos que antaño estaban llenos de tranquilidad se inundaron de un sufrimiento que parecía interminable. En 1926 se tomó la decisión de ampliar el sanatorio, lo que llevó a la construcción de un enorme edificio de 5 pisos, diseñado para albergar hasta 400 pacientes. Una lucha sin esperanza. En esa época, la medicina aún no había encontrado una cura efectiva para la tuberculosis, por lo que el tratamiento consistía en terapias experimentales y paliativos que a menudo resultaban más dolorosos que la propia enfermedad. Las ventanas del hospital estaban siempre abiertas, creyendo que el aire fresco podría curar a los enfermos, y muchos pacientes pasaban largas horas al aire libre, incluso en los inviernos más crudos. Las intervenciones quirúrgicas eran invasivas y peligrosas, desde colapsar un pulmón hasta extirparlo por completo en un desesperado intento por salvar vidas. Para muchos de los enfermos, sin embargo, Waverly Hills no era un lugar de curación, sino un sitio donde la muerte acechaba en cada esquina. Un destino inevitable del que pocos lograban escapar. El túnel del silencio. La tasa de mortalidad era tan alta que se creó un sistema para retirar los cuerpos sin que los otros pacientes lo notaran, en un intento de no afectar su ya frágil estado emocional. Nació así el infame túnel de la muerte, un pasadizo subterráneo que servía para transportar a los fallecidos desde el hospital hasta una zona más apartada. Este túnel no solo simbolizaba la desesperanza de aquellos tiempos, sino que también se convirtió en el epicentro de muchas leyendas oscuras y relatos de fenómenos inexplicables. El fin de una era y el comienzo de una leyenda. Con el descubrimiento de la streptomicina en la década de 1940, la tuberculosis finalmente encontró un tratamiento efectivo y la necesidad de sanatorios como Waverly Hills comenzó a disminuir. En 1961, el hospital cerró sus puertas como sanatorio de tuberculosis, pero la estructura permaneció, como un testigo mudo de las tragedias que allí se vivieron. Sin embargo, el final de Waverly Hills como hospital no significó el fin de su historia. Con el paso del tiempo, se convirtió en un lugar cargado de misterio. Los relatos de apariciones y sucesos sobrenaturales comenzaron a surgir, y el hospital pronto ganó la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Waverly Hills hoy, entre el horror y la curiosidad. Hoy en día, el edificio sigue en pie, imponente y rodeado de un aura inquietante. Los cazadores de fantasmas y curiosos de lo paranormal lo visitan buscando respuestas a las muchas historias que circulan sobre este lugar. El eco de las tragedias y sufrimientos del pasado parece resonar aún en los pasillos vacíos, como si el tiempo se hubiera detenido en aquellas épocas de dolor y desesperanza. La historia del Hospital Waverly Hills no es solo la de un edificio, es la de miles de almas que pasaron por sus puertas buscando alivio, pero que muchas veces solo encontraron la muerte. Un testimonio de un tiempo en el que la ciencia aún no tenía respuestas y el sufrimiento humano se hacía visible en cada esquina de este sombrío lugar. La leyenda paranormal de Waverly Hills, entre sombras y ecos de tragedia. Waverly Hills, ese imponente sanatorio abandonado que se alza en Kentucky, ha capturado la imaginación popular con una intensidad asombrosa. Su historia, marcada por la tragedia y el sufrimiento, se ha transformado en un ícono del terror, considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. A lo largo de los años, decenas de investigaciones paranormales han tratado de desentrañar los misterios que yacen en sus corredores, y cada año, miles de curiosos y cazadores de fantasmas recorren sus ruinas con la esperanza de experimentar lo sobrenatural en carne propia. El enigma de Mary Lee y la habitación 502. Uno de los relatos más famosos que rodea a Waverly Hills es el de Mary Lee, una joven enfermera cuya historia resuena con la tristeza de una vida interrumpida. Según la leyenda, Mary se quitó la vida en la infame habitación 502, ahorcándose tras descubrir que estaba embarazada y soltera.
La presión social de la época, implacable y despiadada, la habría empujado a tomar esa terrible decisión. Sin embargo, no existen registros oficiales que corroboren este relato, lo que ha llevado a algunos a desestimar la historia como un simple mito urbano. Pero eso no ha detenido a los investigadores paranormales, quienes aseguran que la habitación 502 emana una energía inquietante. Muchos afirman haber captado sombras inexplicables o haber sentido la presencia de algo que no pertenece a este mundo, un eco de la desesperación de Mary que aún resuena entre esas paredes. Sombras y apariciones en el quinto piso. El quinto piso de Waverly Hills es otro de los epicentros de la actividad paranormal reportada. Allí, figuras espectrales parecen moverse con libertad entre los pasillos vacíos, mientras que las ventanas rotas ofrecen, según algunos visitantes, la visión de sombras que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. No son pocos los que aseguran haber sido tocados por manos invisibles, sintiendo una caricia fría, casi imperceptible, que los deja paralizados por un instante. Además, los orbs, pequeñas esferas de luz capturadas en fotografías y videos, se manifiestan con una frecuencia inusual en este sector del hospital, despertando especulaciones sobre su origen. ¿Son realmente almas atrapadas o simples efectos de la luz sobre el polvo y la humedad del lugar? El significado cultural de lo paranormal. El fenómeno paranormal en torno a Waverly Hills es, en muchos sentidos, una manifestación del miedo colectivo a la muerte, al dolor y a lo desconocido. La muerte, a menudo silenciada y evitada en el discurso social, encuentra en lugares como este un escenario propicio para alimentar leyendas. Aquí, donde miles de personas enfrentaron su final en circunstancias de gran sufrimiento, la imaginación humana ha tejido una red de historias que parecen eternas. En su época de funcionamiento, Waverly Hills fue testigo de dolorosas terapias experimentales para combatir la tuberculosis, una enfermedad que se llevó incontables vidas. El sanatorio, cargado de historias de dolor, se ha convertido en el símbolo de un tiempo en que la ciencia no tenía todas las respuestas y los pacientes enfrentaban un destino incierto. Estos recuerdos, impregnados en sus paredes, alimentan la percepción de que el lugar está cargado de una energía negativa que trasciende lo físico. La persistencia de los relatos paranormales. El interés por los fenómenos paranormales en Waverly Hills, lejos de desvanecerse, ha crecido con los años. Estos relatos, aunque escépticos y científicos los desmientan, siguen atrayendo a multitudes. Para muchos, la simple atmósfera del lugar, con su deterioro y su historia de tragedia, es suficiente para generar una sensación de inquietud. Los ruidos inexplicables y los cambios repentinos de temperatura pueden atribuirse a corrientes de aire o a la estructura colapsada del edificio, pero para aquellos que buscan lo sobrenatural, estas experiencias son la confirmación de que algo más está presente. La mente humana, siempre en busca de sentido, es capaz de interpretar cualquier estímulo ambiguo como evidencia de lo paranormal. Este fenómeno, conocido como pareidolia, es la tendencia a ver patrones familiares, como rostros o figuras humanas, en lugares donde no los hay. Así, un juego de luces y sombras en una ventana rota puede transformarse, para quien lo desea, en la aparición de un espíritu atormentado. El turismo paranormal, entre la curiosidad y la ética. Waverly Hills, además de ser un lugar de interés para los cazadores de fantasmas, ha desarrollado una industria en torno al turismo paranormal. Las visitas guiadas nocturnas y los eventos especiales atraen a quienes desean experimentar el terror en primera persona. Pernoctar en los oscuros pasillos del hospital es, para algunos, una oportunidad única para estar en contacto con lo desconocido. Sin embargo, este turismo de lo macabro ha generado un debate ético considerable. ¿Es justo comercializar el sufrimiento humano? Mientras que para algunos, estas visitas son una forma inofensiva de entretenimiento, otros ven en ello una trivialización de las tragedias que ocurrieron dentro de sus muros. Los pacientes que vivieron y murieron en Waverly Hills, muchos en condiciones espantosas, no tienen una voz en la narrativa moderna de fantasmas que se ha construido sobre sus historias. Entre la leyenda y la realidad. La leyenda de Waverly Hills, como tantas otras historias paranormales, seguirá viva mientras haya quien esté dispuesto a escucharla y recrearla. Al final, el lugar se ha convertido en un símbolo, una mezcla entre lo que fue y lo que la imaginación ha construido.
Sus ruinas, cargadas de ecos de un pasado doloroso, seguirán atrayendo a quienes buscan respuestas en el mundo de los espíritus. Y aunque la ciencia y el escepticismo puedan ofrecer explicaciones, el misterio y el miedo a lo desconocido siempre encontrarán un hogar en los corredores vacíos de Waverly Hills, donde la realidad y la ficción se entrelazan para crear una historia que parece no tener fin. Conclusión, un legado más allá del terror. El Hospital Embrujado de Waverly Hills es mucho más que un escenario de leyendas y relatos paranormales. Su historia trasciende las historias de fantasmas para convertirse en un testimonio vivo del sufrimiento humano, de una época en la que la ciencia aún buscaba respuestas a una enfermedad devastadora. Las tragedias que tuvieron lugar entre sus muros, el dolor de los pacientes que esperaban una cura y las desesperadas medidas médicas implementadas, dejaron una huella profunda en el edificio. Hoy en día, Waverly Hills representa el inevitable choque entre la vida y la muerte, entre el olvido y la memoria. Las leyendas paranormales que envuelven al hospital sirven como un eco distorsionado de esa realidad, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos que murieron en sus pasillos. No es solo un lugar de interés para los cazadores de fantasmas, sino un recordatorio sombrío de cómo el dolor humano puede dejar cicatrices tanto físicas como espirituales. Waverly Hills sigue en pie, no solo como una estructura arquitectónica en ruinas, sino como un símbolo de las luchas de la humanidad frente a lo desconocido, del miedo a la muerte y del intento de darle sentido a lo inexplicable. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.